el abogado Enrique Paredes. ¿Cómo estás, Hola, Enrique? Gracias por Rolando, venir. buenas tardes, gracias por invitarme. Un saludo a todo tu auditorio que Hoy, sintoniza esta buena cadena radiofónica. te agradezco. Oye, pues dicen que anoche que aprenden a Antonio Villalobos, el mentado Lobito, veía por ahí un tuit que decía: no hay hora que no se llegue ni plazo que no se cumpla. La verdad había mucha expectativa, incluso presión social hacia José Luis Uriostegui, el alcalde actual, de que no se veía que transitaban las denuncias, sobre todo por lo que implicó la peor administración municipal de Cuernavaca, yo creo que en la historia. Y mira que ahí ya puede dormir tranquilo Manuel Martínez Garrigós de lo que implica, pero muchos nos sorprendimos, de hecho, realmente, de que haya terminado aprendido, porque es más, asumíamos que iba a estar amparado y toda esta onda legaloide que lo iban a amparar, y no, nos llevamos una sorpresa. ¿Cuál es tu lectura? Sí, bueno, sí, efectivamente, sí, la integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, pues estas audiencias que le pidieron donde citan a Antonio Villalobos y a otros funcionarios públicos, pues tienen mucho tiempo, porque ya ves que se había estado difiriendo, Sí. difiriendo Pateando el por bote, por alguna cualquier otra pretexto era bueno, causa, ¿no? pero al final de cuentas ya se le pudo hacer la formulación de imputación correspondiente de la semana pasada. Pidieron ampliación del plazo constitucional, la cual se tendría que llevar a cabo el día de ayer. Los dos de los imputados, una imputada y un imputado, se presentaron voluntariamente el día de ayer al desahogo de sus audiencias. En el caso de él fue muy sui generis, ¿no? Porque no se presentó y hizo alusión a un choque, el cual vimos todos. No sé cómo habrá llegado tan rápido ahí los medios de comunicación para tomarle las fotos y videos y todo. Sí, Antonio. Pero al final de cuentas el juez no podía suspender la audiencia legalmente porque tenía un plazo que cumplir y ordenó que se desahogara la misma. El abogado se negó a que se fuera a la telemática, obviamente que argumentó que había tenido un accidente. El juez no le creyó, llamémoslo así, y se llevó a cabo la audiencia, y al final el juez, de acuerdo a sus facultades, reclasificó el delito, que desafortunadamente para él fue un delito que, de acuerdo a la Constitución, artículo 19, es un delito de prisión preventiva oficiosa. Que es un delito grave, ¿no? Por eso Sí, no le alcanza la... Sí, exactamente, pero el contexto de este asunto es precisamente el tema de las cuotas del Instituto de Crédito. Sí. O sea, el Instituto de Crédito, el municipio, o ZAPAC, que es un órgano desconcentrado de la administración pública, un órgano que se dice autónomo, aunque depende mucho del municipio, firma un convenio con el Instituto de Crédito en el cual se obliga a aportar una cuota. Esta cuota se distribuye, la mitad la pone el trabajador y la otra mitad la pone el patrón. Y en algún momento se dejó de pagar. Esto fue... Pero se le retenía a los trabajadores. Sí, ese es el delito. Ese es el problema, precisamente, porque el trabajador, pues, llegaba su recibo de nómina y venía la retención de esa cuota del Instituto de Crédito, pero el municipio no lo enteraba al mismo instituto, y obviamente esto se convirtió en una bola de nieve. La Fiscalía de Anticorrupción logró conseguir 13,000 recibos de nómina. O sea, es un escándalo, sí, porque 13, si necesitas más pruebas... Pues recabó las pruebas para decir, mira, pues aquí están los elementos de que sí se está, y aquí está la denuncia del Instituto de Crédito donde no están reportando este dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero? Porque al final de cuentas no hay que olvidar que los entes públicos se manejan en base a una ley de ingresos, una ley de egresos. Sí. Entonces, en la ley de egresos del municipio está contemplado esa cuota que se tiene que enterar al Instituto de Crédito. Entonces, esa omisión por parte de la Junta de Gobierno de ZAPAC de no prever lo previsible, sí, que era previsible que iba a ocurrir algo así, es lo que lo metió en problemas. Entonces, el juez adecúa la conducta, ya no tanto de peculado, es de peculado que puede ser una desviación de un recurso público que estaba destinado para una cosa, lo desvías para otra, y dice, no, sabes que esto no es peculado para el juez, es un ejercicio abusivo del servicio público, ¿sí? Sí. Entonces,
al reclasificar la conducta y al recordar que la promesa de Andrés Manuel López Obrador fue abatir la corrupción, uno de los delitos que fueron modificados e incluidos en el artículo 19 constitucional como de prisión preventiva oficiosa, en la denominación de corrupción, aparte de enriquecimiento ilícito, es precisamente el delito de ejercicio abusivo de la función pública. Y obviamente esto lo puso en el momento en que el juez decreta su resolución, reclasifica el delito, pues ahí ni para qué argumentas tú como abogado, ¿no? Pues es de prisión preventiva oficiosa. El abogado argumenta cuestiones de retroactividad de la ley, diciendo que ese artículo no se debía de ser aplicado a ellos porque fue posterior a que Antonio Villalobos asumió la presidencia municipal, pero es una cuestión de criterios, al final de cuentas, y es una cuestión de constitucionalidad que se verá en un amparo, ¿no? Si es de aplicación retroactiva, pero yo analizando el asunto, sin conocer a fondo la carpeta de investigación, yo le veo aquí como que fue un delito continuado, porque comenzó en enero del 2019, continuó hasta octubre del 2019 esta retención, y todavía se fue Antonio Villalobos y seguían sin enterar ese impuesto. O sea, continuó por el transcurso del tiempo el delito. Entonces yo creo que esta cuestión de retroactividad va a ser sujeto de estudio. Sí, porque al final de cuentas va a llegar una temporalidad en la que ya puede aplicarse. Sí. Pero después de aquí en adelante que se siguió delinquiendo. Entonces, ese va a ser, yo creo que la coyuntura del criterio que se tendrá que aplicar. Sí, porque, bueno, para los escuchas de tu estación, para la ley hay delitos instantáneos, que es, por ejemplo, un homicidio. Sí, claro. En ese momento llegas, lo matas y ese es un homicidio, es un delito instantáneo. Se lleva a cabo y se acaba en el mismo momento. Pero hay delitos que por su propia naturaleza son continuados, por ejemplo un despojo, ¿no? Sí. Que se comete un día, pero continúa contra el curso del tiempo, o un secuestro. En ese caso la función pública pues fue continuado. Entonces ahí los están acusando por la omisión. En el Twitter, que hay muchas personas interesadas en el tema, y me han preguntado que si hay forma de que no solamente que se le castigue, quizás a la gente, pues, y Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, que paguen lo que se robaron y ahí mueren, ¿no? La restitución del daño. La restitución del daño. Claro que el daño causado a los trabajadores debe de ser resarcido, sí. y es parte de una condena penal. Es complicado que se le pueda dar una salida alterna, como un convenio reparatorio o cosas por el estilo, pero sí puede acogerse a un juicio abreviado donde su penalidad disminuyera, pero tiene que reparar el daño. Tiene que reparar el daño forzosamente para que pueda gozar una libertad. Pero el problema que tiene no es solamente ese, sino que ya José Luis Urioste, el presidente municipal, ya anunció que tiene 32 denuncias más en contra de él. Es lo que te iba a decir, o sea, a final de cuentas, yo creo que esta es la punta del iceberg por lo que se está empezando a ver. Y entonces, esta fue la causal para apresarlo. Sí. Pero yo creo que va a ser complicado porque la verdad va a empezar a salir efectivamente 32 por lo menos denuncias a Antonio Villalobos y a exfuncionarios de la administración. Entonces, parece que esto apenas va a empezar y yo creo que se le va a complicar muchísimo al exedil salir, porque habrá que ver todos los agravios que se habrán podido constituir sí. O integrar, ¿no?, las carpetas en su sentido, pero que basta salir a las calles y te das cuenta del agravio del tamaño que fue. Y por ejemplo, también la directora del instituto, la licenciada Urioste, que también se pidió Urioste, también ya dijo el día en una entrevista que tiene otras denuncias contra otros exalcaldes y directores de Zapac por el mismo tema. Entonces, yo creo que es algo que a veces, yo trabajé en la administración municipal. Sí, claro. Entiendo que a veces no hay para hacer las cosas. O sea, muchas veces el presidente municipal, en su desesperación de pagar nómina, por ejemplo, pues, los aguinaldos muchas veces, agarra, ¿no?, de alguna partida federal, o agarra para poder cumplir esta pretensión. Ya después, como quiera, la recupera, ¿no? Pero eso al final de cuentas no deja de ser un delito. Sí. Entonces, para el efecto de la ley, pues nadie obliga a los funcionarios públicos de elección popular
o designados por un nombramiento a estar ahí. Están ahí porque quieren. Claro. Entonces, si y porque les conviene, ¿no? Al momento en que dice, pues yo le entro, o sí tomo protesta de algo, en ese momento están asumiendo una responsabilidad. Sí. Y esa responsabilidad puede ser de acción o omisión. Y en este caso está siendo de omisión. Y hay unas de acción, porque escuché a José Luis que decía que hay una denuncia referente a que Antonio Villalobos y su cabildo obligó al municipio más allá de su administración. Entonces, hizo algún convenio que obliga a la actual administración a pagarlo. Y eso está prohibido por la ley. Claro. Por la ley, eso debe ser aprobado por el Congreso del Estado. Entonces, ese también va a ser un tema muy delicado para él. Porque si se le encuadra y si la Fiscalía Anticorrupción le empieza a hacer las imputaciones correspondientes, pues yo creo que le van a llegar procesos, y si es complicado llevar a cabo un proceso de esta naturaleza por el tiempo, porque me preguntaban ayer qué podía ocurrir, y yo utilicé una frase coloquial, pues como dijera Calderón, haya sido, palo dado ni quien se lo quite. Entonces, ¿cómo se va a quitar el palo de una determinación que ya dictó el juez? Puede él pedir una revisión de medida cautelar con el argumento constitucional de la retroactividad de la ley, pero no creo que se lo concedan bajo el criterio que utilizó el juez. Sí, claro, no. O sea, puede interponer una apelación contra esta circunstancia, pero de acuerdo a mi experiencia, y eso fue parte de mi comentario del día de hoy en tu apreciado red social, los tiempos del tribunal no son los tiempos de Dios, desafortunadamente, ¿me explico? Sí, claro. O sea, para los jueces los tiempos los batean como no te das una idea. Sí, claro. Ahorita te digo, hay audiencias que están señalando para el 2023, vamos a entrar a octubre, y algunas, vi con un compañero abogado que se sorprendió y puso su foto, audiencia que están señalando para junio del 2023. Entonces imagínate, bajo esa tesitura, los tiempos que se va a llevar a cabo para impugnar ese tipo de decisiones por parte del juez. Si se va al amparo, es peor el amparo, porque los jueces de distrito están súper saturados de trabajo, y también, de acuerdo a mi experiencia, de 3 a 4 meses para poder resolver un amparo. O sea, el tema es que se le va a complicar muchísimo. Se le va a complicar. Sí, o sea, fíjate que por ahí un abogado me decía que pues no sabe si los asesoraron bien o mal, pero me dice, es que es más fácil sacarlos estando fuera que adentro, ¿no? Sí. O sea, buscando un amparo, dice, la verdad es que a lo mejor le faltó experiencia a quien lo traía, no, o sea, lo representaba. La verdad, la lectura es complicada, pero fíjate que quiero ir a un tema que también es importante, fíjate, darle cuenta, pues, la restitución del daño de todo este asunto, pero también como fuerzas políticas. Antonio Villalobos surge de la manera más extraña y anecdótica, yo creo, casi en el país. Bajan a Borbolla, Gerardo Borbolla lo bajan de la boleta, entra, él llega, ni siquiera, bueno, su cara estaba en la boleta, entonces termina llegando y se vaticinaba que no iba a ser un buen trabajo por parte de Antonio, porque no tenía experiencia, porque realmente se sacó la rifa del tigre, bueno, se ganó la lotería sin comprar boleto. El asunto también es que lo pone Morena. Y Morena, lo ensalzó, y vino Jacob Polewski, si recuerdas, en ese momento la dirigente nacional, y decía, les aseguro que en él tendrán al mejor presidente municipal de la historia de Cuernavaca, y hoy es un meme. Esa frase es un meme. El asunto es momento también, como lo ves, Enrique, sobre todo tú que presides eres dirigente de un partido en el Estado, pues de que los partidos políticos se responsabilicen de sus candidatos y de sus gobiernos, porque no te puedes ir en el qué bien nos salió y qué mal le salió. No, espérame, claro. ¿No? El problema, fíjate, ya hablando de la cuestión política como dirigente de un partido político, te puedo decir que a veces, de acuerdo a mi poca experiencia, porque tengo muy poca experiencia todavía en ese tema, pero a veces el funcionario público que llega por un cargo de elección popular de un partido político, llega al lugar y cree que llegó por él solo. ¿Me explicó? O sea, dice, no, pues es que votaron por designio mí. Espérame, pero divino. Es que votaron por el partido, y el partido, en base a la lista, pues tú llegaste, ¿no? Pero a veces no lo entienden, y es cuando inclusive, y lo hemos visto, inclusive en la actualidad, que gente se cambia de partido ya estando en el poder. Claro. ¿Por qué? Ya no por cuestiones partidarias, sino por cuestiones personales, ¿no? Antonio Villalobos. Entonces, iba por Morena y terminó en el PT para que le abran la puerta para buscar una reelección medio rara, ¿no? Así es, o sea, intentaba acceder a eso.
Entonces yo creo que sí debería ser un poquito más de conciencia, eh, eh, en el sentido de que si el partido político lo postula, el partido político le debe de dar un apoyo moral sin que se crea el dueño del funcionario, porque, Sí, porque es un ser humano, sí, claro. pero que tenga su propio criterio, su propio raciocinio para hacer las cosas, pero sí a estar muy al pendiente de cómo actúa, ¿no? En ese caso, por ejemplo, Morena debió de haber estado al pendiente y los dirigentes de Morena a nivel estatal debieron haber estado pendientes de las actuaciones que estaba llevando a cabo Antonio Villalobos. Porque le pegas a su marca, ¿no? Pero desafortunadamente, Rolando, nos enteramos de que los mismos dirigentes de Morena le incrustaban gente a su nómina de Antonio Villalobos Estaban y felices. con eso pagaban los favores políticos. Entonces, ¿cómo es posible que se lleve a cabo eso? Vi un Twitter de Arnulfo Montescue que precisamente dijo, pues, ¿dónde están los padrinos, no? De él, o sea, que tiene nombre y apellido, ¿eh? Sí, porque él no se manejaba solo. Al principio no, ¿no? O sea, no se manejaba al principio. Toda la gente le impusieron, él trabajó y lo protegieron en las esferas del poder. Sí, recuerdo. O sea, yo cuántas veces vine aquí a tu programa y lo denunciamos, en mi corazón lo denunciaba, y nadie decía, ay, se volteaban para otro lado, ¿no? Dicen, ay, pues es mi cuate. Ahí estaban bien contentos con la beca que salía, ¿no?, del erario. Pero yo creo que ahí la responsabilidad es del partido al haber permitido que esto avanzara así. Entonces, sí, efectivamente, hay funcionarios públicos, por ejemplo, yo puedo presumir de que los regidores que impuso o impulsó el Partido Movimiento Alternativo Social en los 9 regidores que están en todo el estado, son no tanto políticos, son más ciudadanos. Sí, el ciudadano pues va a lo que va a atender a sus comunidades. Por ejemplo, en el caso de nuestra regidora de Cuernavaca, Wendy Salinas, que ella va por su tema, va por la cuestión de las mujeres, apoyo a las mujeres y la cuestión climática, participa en todas las comisiones del municipio sin que sea parte, se quiere estar enterada de eso. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Pero al final de cuentas las cosas ya se están dando. Tenemos que apoyar a las instituciones, en este caso a la Fiscalía, no descalificarla. No creo que no es momento de descalificar. No, hay que fortalecerlos. O sea, no decir, pues, ¿por qué así, allá sí y por qué acá no? Sí, yo creo que, ¿sabes qué? Pues ya comenzó con algo, ¿no? Ahí está, ahí dejarla que se vaya por ahí. Que se vaya por ahí. Y al final de cuentas, la justicia llega porque llega. Y en ese caso, pues desafortunadamente, la soberbia mató al lobo. Definitivamente. Entonces, para cerrar, ¿tú crees que el camino de Antonio Villalobos en el tema jurídico está complicado? Es complicado, largo. Vamos, al final de cuentas, los que más sufren son la familia, porque cuando tú eres funcionario público debes de actuar con honradez, porque los que más sufren son la familia, porque luego a los hijos les dicen que su papá es un ratero o cosas por el estilo, y son los que más sufren, ¿no? Y pues mi solidaridad con la familia Villalobos, la verdad que es una familia que yo la aprecio, a Pablo, a los dos Pablos, Chico Grande, a sus mamás de ellos, a su mamá de ellos, entonces a sus primos, los aprecio, pero yo creo que también con ellos quedó mal. Pues sí, la verdad es que a final de cuentas, va a dejar un precedente esto, esperemos que sea un antecedente, pero además un precedente. Y también dejemos un poco de lado, porque ayer me decían por ahí un par de actores, y es que esto es político. No, espérame, hay un agravio, o sea, evidente. Y el que me decían, es que es inadmisible, o sea, no, pues pobre, es que sí, puede haber robado, pues está en la cárcel. Oye, pues, que es a toda acción una reacción, ¿no? Pues, o sea, si robas, que pues la consecuencia es a lo que ibas, ¿no? De pronto creen que son ungidos y que llegaron por designio divino y pues tienes que aguantar cualquier tontería, tropelía, porque además, desgraciadamente, hay antecedentes como tales, ¿no? Que han hecho de todo, se han ido y no ha pasado nada. Pero ojalá, como dices bien, lo mencionas, pues que este sea el parteaguas de la Fiscalía para darle un poquito de legitimidad a su administración y empezar a revertir este tipo y dejar los antecedentes para que el que venga, por lo menos le piense 2 veces a meterle la mano, ¿no? Es lo que ese es el principio puniente del Estado. O sea, el Estado no quiere castigar por castigar, sino quiere castigar para ponerle un ejemplo a todos los ciudadanos que no lo pueden volver a hacer. Y ahorita, por ejemplo, me causa mucha risa que todos los actores políticos actuales en funciones, inclusive del Congreso del Estado, salgan a decir,
qué bueno que se está haciendo eso. Espérate, o sea, ¿por qué se quedaron callados antes? Sí. ¿Me explico? O sea, eso es lo que no se vale, ¿no? Porque o sea, muchos de ellos han ya que coincidido. ya que vean ven el árbol caído así, ya son defensores de la honestidad Porque en es el estado de políticamente Morelos. correcto. Pero antes se quedaban callados. Entonces yo creo que así no se vale. Yo creo que deben de ser honestos y que esto les sirva de ejemplo a todos los funcionarios públicos de que deben de hacer las cosas porque están regidos bajo una ley, bajo el principio de legalidad, y que se lean todo el código, el código penal en lo referente a los actos de corrupción, el título 20 de los delitos contra las funciones del Estado y el servicio público. Que lean para que vean toda la normatividad que está ahí. Por ejemplo, los jueces no pueden retardar un procedimiento y es un delito. Sí, y ya dejar de compadecerlos cuando violan la ley. Claro, entonces que lean el artículo porque se van a encuadrar en alguna. Desafortunadamente los diputados, ¿quién los castiga? ¿Quién los vigila? ¿Quién los fiscaliza? Se Nadie. autofiscalizan. Entonces, yo creo que ahí se podía comenzar con una gran reforma constitucional para que haya un ente fiscalizador del Congreso del Estado. Quiero ver quién se va a dar el tiro en el pie. A ver. Enrique Paredes, te ves como Rolando, buenas noches. Te agradezco mucho. Es un círculo de poder, no están los días de opinión.